Ahora con todo este ambiente tan negativo, ya parece que un poco menos después del partido medianamente decente que se hizo contra el Ceuta. Se está criticando mucho a Germán Crespo y yo creo que se están centrando demasiados esfuerzos en criticar a la figura de Germán, cuando también creo que se debería criticar de manera constructiva el esfuerzo de algunos jugadores en concreto. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza, Jesús, que Germán haya sido buen técnico para segunda ref, pero no para primera? No sé si es un pensamiento recurrente que tiene. Sí, eso es un pensamiento que no es que tenga ahora ni que nosotros tuviésemos ahora, sino que nosotros esperábamos que ese salto de categoría se notase a lo largo del mes de agosto, del mes de septiembre, cuando ya la cosa se empezaba a poner un poquito más tensa, porque todos sabemos de la igualdad que había en primera red, ¿no? Lo que pasa es que se empezó así y todos pensábamos que iba a ser prácticamente un camino de rosa como lo fue la segunda. Ya un poco el tiempo y el conocimiento de los rivales creo que nos ha puesto un poquito a cada uno en su lugar. Esperemos que el lugar del Córdoba aún sea un poquito engañoso y no sea el que está ahora mismo, como está ahora fuera de playoff, ¿no? Pero sí es verdad que, como tú has dicho, Samu, llega un punto en el que no sirve Mm. tanto criticar ni tanto a los jugadores ni tanto al técnico porque es lo que hay. Y ya a falta de 11 jornadas, no creo que venga una fórmula milagrosa que salve la cosa a falta de 33 puntos que quedan, ¿no? Por lo que ya lo que queda es tirar para adelante con lo que hay, intentar volver a lo que se hacía bien, que a lo mejor tampoco nos sirve, ¿no? Porque también los rivales han puesto un poquito el listón alto, ¿no? Pero sí es verdad que lo mejor es volver a lo que se hacía antes e intentar que, esa, que esa filosofía positiva que había antes pues se mejore de cara a las últimas 10 jornadas, que yo creo que es lo más principal de la temporada. A raíz de lo que dice Jesús, Ale, ¿consideras tú que al Córdoba en cierta manera no le pertenece ese rendimiento tan excepcional que tuvo en la primera vuelta? Hombre, no creo que tampoco sea propio de este equipo el rendimiento tan malo de los últimos partidos, ¿no? Pero si tú sientes que acaso ese rendimiento tan bueno, ese Córdoba de la primera vuelta, eso era una excepción, eso fue casualidad, eso fue algo que posiblemente no sabemos si volvamos a ver. Casualidad no creo que sea. Yo creo que es más bien ese buen rendimiento es fruto de la buena inercia con la que llegaba el equipo de Segunda Federación. Es una cosa que hemos comentado mucho entre los periodistas, lo hemos comentado prácticamente en todas las tertulias, que el Córdoba cuando asciende de Segunda Federación asciende siendo un equipo dominador y siendo un equipo que ganaba todos los partidos. Y Mm. eso al final al jugador le da una confianza y una fe en el entrenador, en sus compañeros y en sí mismo, que yo creo que se plasmó desde el primer momento en el terreno de juego. Y se vio un Córdoba que yo creo que todos estamos de acuerdo que veíamos al Córdoba salir a jugar y decíamos que da igual lo que pase en el campo porque vamos a acabar ganando. Da igual que nos metan dos goles que vamos a acabar ganando. Da igual que nos expulsen a un jugador que Mm. vamos a acabar remontando. Y esa era la confianza que hacía que el equipo funcionase tan bien y la presión más alta funcionase tan bien, los mecanismos y los automatismos que tiene Germán funcionasen también. Pero el problema es que en el momento en el que esa confianza yo creo que se ha caído un poco, sobre todo a raíz de los malos resultados, Mm. ha hecho que el equipo ya no confíe tanto, el equipo se parta mucho, la defensa dé un pasito para atrás por ese miedo a perder, quizá el delantero no presione tanto por ese miedo a perder la espalda, y al final yo creo que no es ni tan bueno como se vio a principio de temporada, ni tan malo, entre comillas, como se puede estar viendo ahora. Yo creo que el Córdoba en un punto medio, en un término medio entre las dos virtudes que tiene, entre las dos vertientes que ha tenido esta Mm. temporada, debería de ser un equipo que ampliamente pueda aspirar al playoff y pueda estar ahí peleando en los puestos altos del playoff, incluso por el ascenso directo. Pero no creo tampoco que sea un equipo como para quedar primero por 15 puntos de ventaja al segundo, ni creo que sea tampoco un equipo como para pelear por la zona media de la tabla. Aludiendo Jesús a esa primera vuelta a la que hace alusión Ale, claro, se nos llenaba la boca en las tertulias en la primera vuelta diciendo el fondo de armario que tiene el Córdoba, quitas a uno, metes a otro y el que entra posiblemente sea mejor que el que estaba, lo que dice Ale, nos expulsaban a uno y aún así sabíamos que íbamos a ganar. Ahora me da un poco de vértigo, no sé si te pasa también lo mismo a ti, da vértigo pensar que aunque da liga bastante, unos potenciales playoffs y el Córdoba se acaba metiendo, pero claro, viendo el fondo de armario que tiene ahora el Córdoba, lo poco que cuenta Germán con los nuevos fichajes, el rendimiento de los fichajes,
lo malo que es hasta el momento, lo poco que lo pone Germán, claro, da la sensación de que casi como que si no hubiésemos fichado a nadie, que tenemos los que estaban y poco más. Sí, yo creo que es un poquito sintomático lo que está pasando, ¿no? Mm. Las dos últimas jornadas que no pongan ningún solo fichaje del mercado de invierno, que solo confíe en los que ya estaban antes, como que tiene que arrastrar un poquito la dinámica negativa, la tienen que arrastrar un poquito los que habían antes, los que tienen presión en el vestuario, ¿no? Yo creo que eso es un poco síntoma de que Germán ya no es que confíe, sino que no confiará en los fichajes si no dan un rendimiento más inmediato, ¿no? También es complicado que esos fichajes, porque si son uno o dos, pues no es lo mismo que son seis o siete, ¿no? En un mismo mercado, por todo lo que pasó, ¿no? Ya no es tanto por qué no confía Germán en esos jugadores recién llegados, perdón, sino por qué había seis jugadores que se querían ir en el mercado de invierno en un equipo que iba primero, con aspiraciones a subir directamente a segunda, que es una categoría profesional, recordemos, aunque no Ujú. juegue, siempre tiene ese currículum de tener un ascenso a la categoría de plata. ¿Por qué? Yo siempre muchas veces me pregunto por qué razones esa gente se quería ir del Córdoba y jugadores también que entraban en rotación, tipo José Cruz, Alex Bernal o Adrián Fuentes, que no jugaba lo que ellos pensaban, pero sí es verdad que entraba en rotación, digamos, ¿no? Que ya están entrando más que los que han venido, o gran parte de los que han venido, ¿no? Porque recordamos que Shashua solo ha jugado, si no me equivoco, 45 minutos. Marco Camus han contado tan pocas veces. El único que más o menos cuenta un poquito para Germán y porque tiene otro perfil en el medio campo es Caballero, ¿no? Ujú. Veremos ver también cómo se sueltan estas últimas jornadas. Si Alberto Jiménez también entra en esa dupla zaguera que yo creo que le va a acabar comiendo el puesto a Jorge Moreno por lo que ha dicho Germán en las salas de prensa y por cómo lo está tratando en los entrenamientos. Pero sí es verdad que es un poco sintomático que no cuente tanto con los fichajes. Y esa es la misma pregunta que he dicho. Me gustaría saber las razones y lo que ha pasado en el vestuario para que 6 o 7 jugadores, estando líder del equipo, se fuesen ido. Ahora, Ale, ahora que Jesús habla de Alberto Jiménez, que tenemos que ver cuándo vuelve finalmente, porque son ya un par de semanas diciéndose que vuelve, pero no acaba de volver. Quiero remitirme al partido contra el Ceuta porque, bueno, jugó José Alonso, considero que lo hizo bien para como estaba el Córdoba en defensa, que venía siendo un flan, como quien dice, creo que lo hizo bien. ¿Crees que se ha criticado mucho, Ale, mucho y muy injustamente a José Alonso? Sí, claramente sí. Pero- De hecho, lo hablábamos en la previa justamente del partido, hablaba con Jesús en Twitch, que una de mis apuestas para este último partido que volvía a Gudel era incluso un Gudel, Ujú. José Alonso, o sea, un poco prescindir más de Jorge Moreno Sí. o incluso prescindir del propio Gudel por José Alonso, porque José Alonso en los partidos en los que ha disputado es verdad que tuvo un muy mal partido, tuvo un partido en el que tuvo muchos errores, creo que fue contra el Sanse aquí en casa, no recuerdo Sí, mal, no, creo que no sí. recuerdo pero hubo un partido en el que tuvo varios errores que quizás le marcaron un poco la temporada y, sin embargo, en estas dos últimas actuaciones que ha tenido ha sido un central muy de garantía, un central que ha aportado quizás esa contundencia que le estaba faltando en estos últimos partidos a Jorge Moreno y que, ¿por qué no puede hacer una muy buena dupla con Gudel? Ahora bien, la entrada de Alberto Jiménez, yo creo que como bien dice Jesús, en el momento en el que esté en forma, Alberto Jiménez tiene que ser un imprescindible en la defensa porque es un jugador con experiencia en segunda división, es un jugador que quizás no es tan rápido como Jorge Moreno Guda, pero sí que suple esa falta de velocidad con una buena, con la experiencia propia que tiene, con una buena colocación en el campo, con mucha inteligencia, como ha hecho Germán. Ahora, el problema es que, obviamente, pues llega aquí al Córdoba con 6 meses sin competir, 6 meses de parado, ha llegado fuera de forma, como es lógico, y le va a costar entrar, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo y pese al buen hacer que está teniendo José Alonso, yo creo que Alberto Jiménez en el momento en el que esté fino, como quien dice, debe de ser un fijo dentro de la defensa. Y no me extrañaría incluso que José Alonso, en ese buen estado de forma que está y quizás contrastando con el mal estado de forma en el que está Jorge Moreno, pues pasase a ser ese tercer central en detrimento de un Jorge Moreno que también recordemos que ha cedido. Para ir cerrando, Jesús, se antoja complicado, entiendo, veo coherente que haya gente que piense que se antoje complicado creer en que Alberto Jiménez le va a dar un plus muy grande a la defensa del Córdoba porque, a ver, se espera que esta semana ya, pues digo yo, que tenga minutos.
queda relativamente poca temporada, relativamente, no sé, después de tantos meses parados, adaptarse a un equipo que ya está muy rodado, con un entrenador muy poco dado a los cambios, con una atmósfera ahora mismo negativa por toda la dinámica. No sé, parece que llega un poco tarde Alberto Jiménez, a priori contrato hasta final de temporada. No parece el panorama más halagüeño, ¿no? Sí, sobre todo que no va a ser llegar a ser el Santo, que no va a Claro. jugar, va a ser titular en el primer partido, va a ser en 90 minutos, ¿no? Sino que irá como progresivo esa entrada. Todo depende de la importancia que se le dé también a Alberto Jiménez de cara a esos playoffs, a esos futuros playoffs, como tú has dicho antes, Samu. Depende de todo, ¿no? Depende un poco de todo porque si es verdad que, si no me equivoco, ahora llevamos un gol en los últimos 3 partidos, pero en los últimos 4, antes de estos 3, nos habíamos encajado 6 goles, ¿no? Antes de que llegase justo Alberto Jiménez, pues estábamos en la peor época defensiva del Córdoba esta temporada, incluso de la temporada y media que llevamos desde que Germán llegó al banquillo, ¿no? Por lo que también se le puso mucha ilusión a este fichaje por todo lo que conllevaba, ¿no? Pero sí es verdad que ahora está encontrado con un José Alonso, como habéis dicho, que ha sido muy infravalorado en el Córdoba por todo lo que pasó en esos partidos en el que tuvo que entrar con dupla con José Moreno y aquel error que cometió contra el Mérida, que yo creo que le ha lastrado muchísimo. A partir de ese error, pues de hecho yo se lo dije a Alex, digo, puede ser el mejor jugador del equipo hoy y seguramente el que no vaya a jugar más en toda la temporada por un error, ¿no? Y yo creo que los errores muchas veces no se olvidan y eso no debería ser así. Y sobre todo por la grada, ¿no? Porque si no me equivoco, yo creo que fue el único jugador que se escuchó una especie de rum rum cuando le tocó por primera vez, una vez Mm, volvió a ser titular, ¿no? Es un poco complicado sí. porque, como tú has dicho, es una fuera un poquito negativa, que no se sale todavía del todo, a pesar de las buenas sensaciones que ha dejado los últimos partidos, pero es que falta algún punto de inflexión o algo, una victoria reñida. Y me acuerdo que si se llega a dar ahora mismo la victoria contra el Pontevedra, como fue en el Arcángel con esa expulsión de Guder, yo creo que ese sería una buena piedra de toque, ¿no? Mm. Veremos a ver si una victoria contra la Algeciras, que tampoco está en su mejor momento ahora mismo, pues se consigue dar ese pasito adelante y que por fin no olvidemos de criticar a uno o criticar a otro, sobre todo por la parte de la prensa deportiva, y nos centramos únicamente en lo positivo, que muchas veces no acostumbramos a decir lo positivo, pero lo extrañamos muy, muy rápido nosotros.